Buenos días, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a estudiar integrales de funciones exponenciales y en particular vamos a trabajar sobre la función exponencial cuya base es el número e, el número de Euler. Además, estudiaremos también integrales de dos funciones trigonométricas bien importantes que son las funciones seno de x y coseno de x. Primero trabajaremos sobre integrales que tienen argumento. En el caso de las funciones exponenciales, el argumento es el exponente, y en el caso de las trigonométricas, pues el argumento es el ángulo. En ambos casos trabajaremos sobre argumentos que son de forma lineal, es decir, de la forma ax más b. Después, para el caso de las exponenciales, veremos un caso diferente. Para comenzar, quiero primero recordar que estoy usando, de igual forma que en clases pasadas, el libro de Cálculo de una variable del autor James Stewart de la editorial Thomson. Voy a comenzar recordando una integral que estudiamos la clase pasada, que es la integral de la función exponencial, en donde a, que es la base de esta función exponencial, es cualquier número positivo diferente de 1. Este tipo de valores puede ser usado como la base de una función exponencial. Recordando lo que determinamos la clase pasada, la integral de a elevado a un exponente lineal, vimos que se comporta de esta forma, es 1 sobre a, donde a mayúscula es el factor de x, la misma exponencial, observen que esta es la misma exponencial que estamos integrando, dividida entre el logaritmo natural de la base, a minúscula, recordemos que es la base de la función exponencial. Más la constante de integración, por supuesto, como en cada caso. Esta igualdad la vamos a usar el día de hoy para un caso particular que nos interesa, en donde la base de esta función exponencial es el número e, el número de Euler. Es justamente lo que vamos a hacer a continuación. El siguiente paso ahora pues es sustituir este valor de a por el número e. En todos los casos vamos a sustituir a por el número de Euler. Y vamos a ver a qué se reduce esta igualdad. Entonces, voy a reescribir la igualdad anterior sustituyendo, como lo mencionaba, el número e. Voy a comenzar y vamos a ver cuál es el resultado. Sustituyo el número de Euler, entonces la integral quedará como la integral de e elevada a la ax más b diferencial de x, y esto es igual a 1 sobre a mayúscula por la misma exponencial, recordemos, la misma exponencial sin cambiarle nada, es decir, e a la ax más b, y esta cantidad quedará dividida entre el logaritmo natural de a, que es la base de la función exponencial, que para nuestro caso es el número de Euler. Estas dos funciones, el logaritmo natural y la función exponencial con base e, son funciones inversas. El exponente de e, aunque no está escrito, en realidad es el número 1. Cuando nosotros aplicamos el logaritmo natural a una función exponencial con base e,
Estas dos funciones se neutralizan y el resultado es únicamente el exponente de e, que en este caso es el número 1. Entonces, de toda esta expresión, lo que se obtiene es justamente el número 1. Al dividir entre 1, pues queda la misma exponencial, por lo que la expresión anterior se simplifica. Entonces, ahora podemos concluir que la integral de e a la ax más b resulta en 1 sobre a mayúscula, por la misma exponencial, que está dividida entre 1, simplemente escribo e a la ax más b, más la constante de integración. Este es el resultado de la integral. ¿Alguna pregunta en esta integral? La vamos a usar el día de hoy ya como nuestra fórmula. ¿Tienen alguna pregunta de cómo se obtuvo? Muy bien, vamos a tomar un... si alguien tiene alguna pregunta, pues puede indicarme. Voy a considerar el caso especial en el que a es igual a 1, b es igual a 0. Voy a ver qué resulta de sustituir el caso particular de a igual a 1, b igual a 0. Observemos, en el exponente, al sustituir los valores a igual a 1, b igual a 0, obtenemos únicamente x, porque es 1 por x más 0, es decir, x. Vamos a obtener la integral de e a la x, sustituyendo a igual a 1, a mayúscula igual a 1, aquí lo voy a sustituir, 1 sobre 1 quedará, es decir, 1, la exponencial será e a la x, más la constante de integración. Esto significa que al integrar e a la x, se obtiene la misma función e a la x. Entonces, la única función que tiene esa propiedad, que al integrarla, el resultado es la misma función. Pero, bueno, vamos ahora a tomar un caso, en realidad no es hacer nada más diferente, simplemente hacer que se cambie de nombre a la variable, pero es exactamente lo mismo. Si u es igual a x, lo que obtenemos es la integral de e a la u. No estoy haciendo ningún cambio de variable sofisticado ni nada de ese estilo, es únicamente cambiarle de nombre a la igualdad que acabamos de obtener, cambiándole de nombre a la variable. Pues ahí está. Y esta expresión va a ser útil para lo que vamos a hacer posteriormente. Entonces vamos a dejarla por ahí muy bien resaltada para lo que haremos posteriormente. Vamos ahora a practicar con integrales que tienen justamente esta función exponencial, en donde el exponente es una forma lineal. Este es el primer conjunto de integrales que vamos a realizar. Lo importante en este caso es identificar el valor de a mayúscula, que es el factor de la variable, porque la exponencial que acompaña ya al resultado pues se escribe exactamente igual, entonces únicamente debemos de ir considerando el factor 1 sobre a, además de que para algunas integrales existe también un factor que está multiplicando a la misma integral. Veamos aquí el 3, el 7, para esta no, pero así vamos a obtener algunas integrales o a trabajar con algunas integrales. Voy a efectuar la primera utilizando, como ya lo mencionaba, el modelo anterior. Para la integral que estoy haciendo aquí en el primer ejercicio, solamente en esta ocasión voy a
reescribir un paso, ya para las siguientes nos vamos a ir de forma más directa, recordando que el 3 es un factor que puede quedar fuera de la integral. Cuando integramos a la función e a la 5x, surge un quinto, recordemos de la igualdad, un quinto, que es el valor de a, va a la fracción, un quinto de e a la 5x más la constante de integración. Al multiplicar 3 por un quinto, el resultado es 3 quintos de e a la 5x más c. Este es el resultado de la integral. Bueno, podemos irnos de manera más directa a la siguiente integral. ¿Quién me quiere decir cuál es el resultado de la integral de e a la 6x? Sería un sexto a la 6x más la constante. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Un sexto de e a la 6x más la constante de integración, correcto. Muy bien. Vamos ahora con la integral número 3. El exponente, si no se alcanza a ver muy bien, es menos 4x. Además hay un factor 7 de toda la integral. ¿Cuál es el resultado de esta integral? ¿Quién me quiere decir? ¿Sería un séptimo? Un séptimo. El 7, como pasó en la primera integral, en el 3, se queda multiplicando. Siempre va a quedar como esté. Si está en el numerador, va a quedar en numerador. Para formar la fracción... Serían los 7 cuartos, ¿no? Ajá, exactamente. Para formar la fracción usamos únicamente el factor de x en el exponente. El 7 va a quedar ahí. Menos 7 cuartos. Como menos 7 cuartos. Muy bien. Entonces, menos 7 cuartos de la misma exponencial a la menos 4x más c. Fíjense que su participación es bien importante. Den el resultado correcto o no. Y sobre todo en los casos en los que el resultado no es correcto, a mí me permite dar sugerencias de correcciones porque probablemente esos errores los voy a evitar ya en la tarea, por ejemplo, o en el examen. Ajá. Entonces es muy importante que sigan participando. Muy bien, muchas gracias. Para la integral número 4, antes de integrar, lo que haré es reescribir la expresión de tal manera que el exponente aparezca en el numerador. Cuando yo cambio a la exponencial que está en el denominador hacia el numerador, ¿qué efecto tiene el exponente? ¿El signo se cambia? Cambia de signo. Muy bien, ambos son... pasa negativo, ¿no? Exactamente, ambos dan los tres dan la respuesta correcta. Muy bien. Entonces pasa, en este caso como es positivo en el denominador, pasa a ser negativo. O bueno, cambia de signo, porque no sabemos exactamente cuánto valga x. Cambia de signo. Ahora que ya lo tenemos en el numerador, sabemos cuánto vale la constante a, que es menos 2. ¿Cuál es el resultado ahora de la integral? E a la menos 2x. Menos un medio. Perfecto, muy bien. Menos un medio de la misma exponencial. E a la menos 2x, correcto. Muy bien. Profesor, aquí la exponencial se puede dejar en negativo. Sí, aquí yo podría dejarla en negativo. Ajá. Generalmente cuando tengo x a la n, digamos, trato de que el exponente sea positivo. En la exponencial, como que no hay una regla escrita, pero sí podemos dejar el resultado así. Si lo reescriben, por supuesto que también es correcto, quedaría como menos 1. Ah, bueno, hay algo muy importante. Qué bueno que su compañero pregunta. Ahora que estuve revisando la tarea, me di cuenta que
algunos de ustedes llegan al resultado correcto cuando el exponente es negativo, pero luego al pasarlo, o sea, el problema ahí no es la integración, sino el álgebra. Cuando lo reescriben para colocarlo en exponente positivo, sí cometen muchos errores todavía. Entonces, me parece que voy a seguir aquí la observación de su compañero de, sí, lo pueden dejar, pero ¿qué les parece si practicamos un poquito sobre cómo reescribir esta expresión en positivo? En exponente positivo. El 2 está ahí, ese no tiene nada que ver, ese 2 va a seguir quedando en la fracción, o si está en el numerador va a seguir quedando ahí. Lo único que va a cambiar es aquella cantidad que tenga el exponente negativo. Va a cambiar hacia positivo. Sí, en la exponencial voy a colocar que sea correcto, ya sea con exponente positivo o negativo. Cuando es x a la n, no, ahí sí quiero que pongan la expresión en exponente positivo. Pero tengan mucho cuidado, nada más cuando cambien de numerador a denominador, la constante tal como esté, no la cambien, por favor. Tal como esté, no la cambien. Lo único que va a cambiar, déjenme hacer aquí ese paso, lo único que va a cambiar, por ejemplo aquí, menos 7 cuartos va a seguir siendo menos 7 cuartos. El 7 en el numerador, el 4 en el denominador. Lo único que va a cambiar es la exponencial, e a la 4x. Más c. ¿Sí? Entonces sí lo pueden dejar negativo, pero practiquemos un poco cómo cambiarlo, sobre todo por lo que estuve observando en las tareas. Bueno, vamos a continuar con la siguiente integral. Voy a dejar ahí el 6 y de igual forma la exponencial la voy a cambiar al numerador cambiando el signo de su exponente. ¿Quién me quiere decir cuál es la integral de 6e a la menos 5w? Menos 6 quintos. ¿Qué más? De e a la menos 5. E a la menos 5w. Correcto. Muy bien. Ajá. Este resultado es correcto. ¿Cuál sería la expresión equivalente en exponente positivo? Menos 6 sobre Daría 5 menos 6 sobre 5 a la menos 5 doble. No, a la 5 doble. Ajá, por ahí alcancé a escuchar un exponente negativo. E a la 5w. O después ya corrigió el compañero. Muy bien. Menos 6 sobre 5 e a la 5w. Correcto. Voy a estar escribiendo estos resultados en otro color para resaltar. Bueno, en este caso solo como práctica. La constante, si observamos de esta integral, es 4 quintos. Esa constante va a quedar ahí tal cual, no va a cambiar. Lo único que voy a cambiar es el exponente, la función exponencial, perdón, que cambia al numerador cambiando de signo en el exponente. ¿Cuánto vale la integral de 4 quintos e a la menos 3z? Menos un tercio e a la menos 3z. Muy bien, perfecto. Ese resultado es correcto si no considero la constante. Tu integral está bien. Ahora, nada más vamos a hacer un pasito más, que es realizar la operación de la multiplicación de 4 quintos por menos un tercio. 4 quinceavos. Negativo menos 4 quinceavos. Correcto. De la misma exponencial, e a la menos 3x más la constante c. Muy bien. Entonces, el resultado era correcto, solo faltaba agregar ese producto de 4 quintos. Muy bien. Vamos ahora a reescribir esta expresión en exponente positivo. ¿Cuál es el resultado?
Sería menos Menos 4 cuatro. sobre 15e menos... bueno, sí, 15e a la 3x. Ujú, en exponente positivo, ¿verdad? Bueno, ya ahí rectificaste, correcto. Muy bien, 15e a la 3x ya en el denominador. Perfecto. Para la siguiente integral, de igual forma, reescribiré primero la exponencial en el numerador, cambiando de exponente, perdón, cambiando de signo al exponente. El exponente ahora es menos 5m. ¿Cuál es el resultado de esta integral? Menos 6 quintos de e a la menos 5. Ajá, de e a la menos 5m. Menos 5. Ajá. Más la constante de integración. Muy bien. Ahora vamos a reescribir a esta cantidad en exponente positivo. Menos 6 sobre 5e a la 5m. Correcto, muy bien. Menos 6 sobre 5e a la 5m. Perfecto. Muy bien. Pues ahí está. Vamos con la última integral de esta página. No es la última ya de todo de toda esta clase, solo de esta página. Observen que en esta integral la exponencial tiene la forma completa ax más b, pero recuerden que el factor seguirá siendo el mismo, 1 sobre a. Lo único que vamos a agregar pues es toda la función exponencial de esa forma lineal, pero el factor que queda solo depende de a, que en este caso es 4. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado de la integral de e a la 4x menos 2? Un cuarto. ¿Qué más? Ajá. Un cuarto de Un cuarto E e a la 4x menos 2. menos 2. Muy bien, muy bien. Más Muy la bien. constante. Más la constante, correcto. Yo creo que en esta integral, pues porque el factor de x ya es positivo, vamos a dejarlo de esta manera. También se podría reescribir, pero lo vamos a dejar así. Nosotros nos ayudó a practicar. ¿Alguna pregunta en estos ejercicios? Estas integrales. Bueno, vamos a pasar a el siguiente conjunto de integrales. Ya tenemos ahora más práctica con esta integral de la función exponencial. ¿Quién me quiere decir cuál es la integral de e a la 6x más 5? Sería un sexto de e a la 6x más 5. Correcto, muy bien. Más la constante. Más la constante, eso. Un sexto de e a la 6x más 5. Muy, pero muy bien. Bueno, mientras realizamos ahí el cambio de signo en el exponente de la siguiente integral, solamente quisiera comentarles que ya están revisadas algunas secciones de su tarea. Es muy importante que cuando les llegue el correo de confirmación desde la plataforma, ustedes vayan de regreso a la tarea y revisen si les puse algunas anotaciones, por qué califiqué de esa manera. Es muy importante que vean la rúbrica de evaluación para que la siguiente tarea la realicen ya mucho mejor. Digo, por supuesto que algunos tuvieron muy buena calificación, pero algunos otros, si están todavía teniendo dificultades en la anotación, es el mejor momento para corregir. Las tareas, aunque en algunas ocasiones no van a poder validar algunas secciones, son la oportunidad para corregir justamente esos errores antes de llegar a la evaluación. Por eso es muy importante que ustedes revisen qué tipo de observaciones les he hecho a sus tareas. Algunos de ustedes tienen, por ejemplo, errores en signos. Bueno, entonces en la siguiente tarea voy a enfocarme
revisar los signos. Algunos tienen problemas porque no escriben la constante c desde la primera forma, desde la primera integral, o sea, desde que reportan ya la integral la primera vez. Bueno, me enfoco a eso. Algunos de ustedes al integrar escriben correctamente, pero el siguiente paso, cuando ya simplifican la constante, el resultado está mal. Entonces estos alumnos se enfocarán a esa parte final. Entonces es muy importante que revisen estas observaciones. Bueno, ya realicé el cambio de signo en el exponente para la función aquí 1 sobre e a la 4x más 2. ¿Cuál es el resultado ahora de esta integral? Menos un cuarto e a la menos 4x menos 2 más c. Correcto, muy bien. E a la menos 4x menos 2 más c. Perfecto. Si quisiéramos cambiar a denominador, cambiaría el signo del exponente como positivo en el denominador y el cuarto seguiría exactamente igual. Fíjense que en la exponencial, la razón por la que no necesariamente se tiene que cambiar al denominador es porque el exponente es variable. Aunque parezca, por ejemplo, que el exponente aquí es positivo, en realidad el exponente depende de x. Si x es, por ejemplo, menos 1, pues el exponente es negativo. Entonces es ambiguo decir que es positivo o negativo cuando estamos hablando de una función exponencial. No necesariamente sabemos si es positivo o negativo. Pero cuando hablamos de una forma x a la n, ahí sí, porque n es fijo, ¿no? Ahí sí sabemos si el exponente es positivo o negativo. Por eso es que en las exponenciales no necesariamente tenemos que cambiar al denominador. Bueno, ahora, ¿cómo quedaría el exponente de e al cambiarlo al numerador? Menos 7x más 3. Correcto, muy bien, menos 7x más 3. Y el resultado de esta integral es Menos un séptimo de e a la menos 7x más 3 y más la constante. perfecto, menos un séptimo e a la menos 7x más 3 más la constante. Muy bien. Ahí está, vamos a subrayar el resultado. Correcto. Para la siguiente integral, quizá no se alcance a ver bien, es el exponente de e en el denominador es 1/2 de x más 5. Al reescribir este exponente, bueno, el 3 va a quedar aquí multiplicando, en el numerador el exponente cambia de signo, es decir, ahora será menos 1/2 de x más 5, y esta es la función que vamos a integrar. Ahora aquí hay que tener un poquito de precaución solamente con la fracción. ¿Cuál es el resultado ya de la integral? ¿6? Ok, sí, ¿verdad? Solamente le falta un detallito a ese factor. Es negativo. Exactamente, muy bien. Menos 6. Ajá, exactamente. Entonces es menos 6 por la misma exponencial, correcto. Muy bien. El signo es muy importante también, ¿eh? Ahí está. Entonces, sí, el factor en efecto se forma como 3 entre menos 1/2, cuyo resultado es menos 6. Sí, Que también no el menos... Ahí sería menos 5. menos 5. Ah, no, es que en este caso va a multiplicar. ¿Te refieres a este valor?
exponente. Sí, el Porque aquí exponente. cambió a Ya, menos ya, ya. un. Claro. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Aquí omití el signo de el exponente. Gracias. Voy a cambiar de signo aquí. No cambié de signo. Muchas gracias por la observación. Ya me iba a pasar a la siguiente página y habría quedado mi error ahí. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar con otros ejercicios. Ahora, vamos a trabajar con algunas integrales cuyo exponente ya no es una forma lineal. Observe la integral que estoy mostrando aquí para Q1. La exponencial tiene un exponente que de hecho es cuadrático, es x cuadrado. La clase anterior trabajamos con integrales, si recuerdan, de la forma 1 sobre u y realizamos cambios de variable en donde u tenía ya una forma diferente a la forma lineal. Podría ser una forma cuadrática, cúbica. Bueno, estas integrales logramos realizarlas porque en el mismo integrando teníamos, si lo recuerdan, un factor que, bueno, era de hecho un múltiplo de la derivada. Esto va a ocurrir también para este tipo de integrales. Vamos a realizar la integral solamente para aquellos casos en los que en el integrando tengamos un múltiplo de la derivada. En este caso del exponente. La derivada de x cuadrada es 2x. No importa el factor constante, pero si yo tengo x en el integrando, entonces puedo hacer un cambio de variable de este tipo. Aunque la forma del exponente no sea una forma lineal, eso no importa. Bueno, una vez que hacemos esa inspección, vamos a ir directo al cambio de variable. Vamos a ver cómo a partir de la sustitución se va formando una integral mucho más simple. Voy a hacer el cambio de variable u igual a x cuadrada, que corresponde al exponente de e. Voy a hacer de igual forma el diferencial de u multiplicando la derivada, que es 2x, por el diferencial de x. Ahora, en vez de despejar como lo hacíamos antes despejábamos el diferencial de x, ¿se acuerdan? Bueno, ahora no vamos a despejar el diferencial de x, vamos a despejar el producto, que en este caso será de x por diferencial de x, que lo tenemos aquí. Vean, x por diferencial de x se encuentra en el diferencial de u que acabamos de obtener. Por lo tanto, lo que vamos a despejar ahora será esta expresión x diferencial de x. Por lo tanto, tengo que dividir entre 2 esta igualdad para obtener el producto de x por diferencial de x. Ahí está. Voy a reescribir Q1 de la siguiente forma. La sustitución que voy a hacer ahora me va a dar una integral en donde solo va a aparecer la nueva variable u. Voy a escribir primero a la exponencial. La exponencial e a la x cuadrada, en términos de u, queda como e a la u, porque eso es lo que vale justamente el exponente. Entonces ya sustituí esta primera parte, e a la u. Ahora voy con lo que resta, x por diferencial de x, está aquí ya despejado, y corresponde completito al diferencial de u dividido entre 2. De esa manera ya he sustituido x y diferencial de x. Ya tengo los tres elementos sustituidos en Q1. Observen que en esta integral ya no aparece ninguna x. Si aparece una x, entonces significa que algo está mal. El factor 1/2, como siempre, pues es más cómodo trabajarlo fuera de la integral y únicamente integrar e a la u. Observen que esta es una integral mucho más sencilla
Y si nos vamos a una expresión que obtuvimos antes, la integral de e a la u, diferencial de u es simplemente e a la u, más la constante de integración. Y es justamente lo que voy a escribir como resultado. Es decir, es 1/2 de e a la u más c. El último paso, igual que lo hacíamos antes, consiste en regresar a la variable original. U, recordemos que es x cuadrada más c. Este es el resultado. Vamos a resaltarlo en color azul. Ahí está. ¿Alguna pregunta en esta integral? ¿Correcto? No, profesora. Muy bien. Vamos a hacer algo semejante en la integral Q2. Para la integral Q2 vamos a realizar el cambio de variable. De igual forma, seleccionaremos a la nueva variable u como 2x cuadrada menos 1. La derivada de u es 4x y el diferencial se forma con esa derivada multiplicando por el diferencial de x. También aquí lo que nos interesa únicamente es lo que tiene a un lado esta exponencial. El factor 6 siempre que puede quedar ahí fuera de la integral, no va a causar mayor conflicto. X diferencial de x lo vamos a despejar de esta igualdad en el diferencial. Por lo tanto, vamos a dividir entre 4 a toda la igualdad. Nos queda como diferencial de u dividido entre 4 igual a x por diferencial de x. Bueno, como primer paso en Q2 voy a dejar el factor 6 fuera de la integral. Esto es 6 veces integral de x por la exponencial 2x cuadrada menos 1 diferencial de x. Ahora voy a sustituir todos los elementos que tiene esa integral en términos de la nueva variable u. Comenzaré con la exponencial. E a la 2x cuadrada menos 1 es e a la u. El producto, que es lo que resta, ya tengo la exponencial. Ahora, lo que resta de sustituir, que es x por diferencial de x, lo tenemos aquí. Voy a sustituirlo, es diferencial de u dividido entre 4. Y de esta manera hemos sustituido toda la integral en términos de la nueva variable u. La fracción 1/4 puede quedar fuera, y de hecho más adelante voy a simplificarla, pero en este paso, para que al revisar las notas quede más claro lo que hicimos, simplemente lo dejo fuera de la integral. Ya en el paso a continuación simplifico la fracción. También es muy importante que todos sus resultados estén simplificados. La integral de e a la u, diferencial de u, ¿cuánto vale esa integral? Tres medios de a la 2x a la 2 menos 1 más la constante de integración. Ah, correcto. Esperen, de hecho estoy haciendo algo mal. Ahorita que dice la constante de integración, estoy poniendo la constante de integración antes. Y justo cuando estabas describiendo me di cuenta. Muy bien, tu integral es correcta. De hecho, tú ya realizaste el cambio de variable de u hacia la integral original, que es x. Muy bien, tu resultado es correcto. Voy a hacer
solamente para que quede más claro. El paso primero en la integral de u, que esto es algo que ustedes deben de escribir siempre, y ya después me voy a escribir el resultado tal como lo indicaste, que es la misma exponencial con el exponente 2x cuadrada menos 1. Muy bien. Cuando hagamos integrales por sustituciones más complejas, este paso de integrar primero en u va a ser muy importante. Por eso no debemos de olvidar. Q2 y finalmente resalto el resultado. Parece 1. Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta en esta integral? Bueno, vamos a hacer una más. ¿No? Muy bien. Vamos a hacer Q3 ahora. Tiene el integrando menos 7 e a la 4x cuadrada menos 2. Igual que lo hicimos antes, la constante que multiplica a toda la integral la podemos colocar fuera del integrando. Entonces esto es menos 7 integral de x e a la 4x cuadrada menos 2. Diferencial de x. Vamos a proponer la sustitución en donde la nueva variable u es esta forma cuadrática que tiene el exponente 4x cuadrada menos 2. El diferencial de u lo formamos con la derivada, que es 8x diferencial de x. Igual que lo hicimos antes, lo importante de despejar en esta expresión es x por el producto de diferencial de x, que lo tenemos aquí. Ahora el despeje resulta en lo siguiente: diferencial de u dividido entre 8 es igual a x diferencial de x. Nos vamos de regreso a la integral Q3 para sustituir ahora todo lo que tiene la integral en términos de la nueva variable u. Comienzo con la exponencial e a la u, y lo que falta por sustituir, que es el producto de x por diferencial de x, lo tenemos aquí. Diferencial de u dividido entre 8. La constante, que es 1/8, la dejo fuera de la integral, multiplicando, y únicamente voy a integrar e a la u. La integral de e a la u la voy a escribir primero en u y ya después regreso a sustituir la variable original. Recordemos que la integral de e a la u diferencial de u es la misma exponencial, es e a la u. Por supuesto, más la constante de integración. Ahora reescribo esta expresión, pero sustituyendo ya lo que vale u en términos de x, que es 4x cuadrada menos 2, más la constante de integración. Este es el resultado de Q3. ¿Alguna pregunta en esta integral? No, profesora. ¿No? Perfecto, vamos a continuar con algunos otros ejercicios.
Para Q4, el primer paso a realizar pues es el cambio de la función exponencial al numerador. Y bueno, aprovecho para dejar también la constante fuera del integrando, por lo que la exponencial tendrá exponente menos x cuadrada ya en el numerador. Recordemos que cambia de signo al modificarlo de denominador a numerador. La sustitución para esta integral es de nueva cuenta el exponente menos x cuadrada como la nueva variable u. El diferencial de u recordemos que se forma con la derivada menos 2x multiplicada por el diferencial. Ahora despejamos el producto de x por diferencial de x. Y esto nos da como resultado menos diferencial de u dividido entre 2 igual a x diferencial de x. Vamos de regreso a sustituir la integral en términos de la nueva variable u. Comienzo con la exponencial. E a la menos x cuadrada corresponde a e a la u. El producto de x por diferencial de x, como ahora es negativo, voy a abrir un paréntesis aquí. X por diferencial de x corresponde a menos diferencial de u dividido entre 2. Antes de continuar con la integral, primero el factor menos 1/2 lo voy a colocar fuera de la integral, por lo que quedará menos 5/2 integral de e a la u diferencial de u. Esta integral, recordamos, es justamente e a la u. Es e a la u más la constante de integración. Finalmente, reescribo el resultado con la variable original, que es x. Por lo tanto, el resultado es menos 5/2 de e a la menos x cuadrada. Si en el integrando no hubiésemos tenido el factor x, no sería posible integrar de esta manera. De hecho, ni siquiera podríamos obtener una antiderivada. Entonces, es muy importante que vayamos identificando cuándo podemos hacer una sustitución de este tipo y cuándo no es posible. Este factor x es fundamental porque es un múltiplo de la derivada. Si aquí no hubiésemos tenido x, o a lo mejor x habría estado con otro exponente, con exponente 2, 3, etc. Es decir, cualquier otra cosa que no fuera x, entonces no podemos hacer la integral así como lo estamos haciendo ahora. Entonces, eso es muy importante. Más adelante, con otros métodos, vamos a realizar integrales que no tienen originalmente un factor que sea un múltiplo de la derivada. Tienen algo distinto. Bueno, vamos a estudiar métodos que pueden integrar ese tipo de funciones. Para la integral Q5, observamos que hay un cociente en donde cada elemento de este cociente, numerador y denominador, tiene una función exponencial. En esta integral no voy a hacer ni siquiera una sustitución. Lo primero que voy a realizar es la separación de la fracción
cada elemento en el numerador se va a dividir entre la exponencial e a la 2x. Escribo lo siguiente, e a la x entre e a la 2x, después resto e a la 4x entre e a la 2x. Y ahora uso las reglas de los exponentes para simplificar cada una de estas, de estas fracciones. Recordemos que al ser una función exponencial, cumple también las reglas de los exponentes. ¿Cuál es el resultado de dividir e a la x entre e a la 2x? ¿Cómo se modifica el exponente? ¿Qué tendría que hacer en los exponentes? Sería e a la menos x. Claro, muy bien. Porque tenemos que restar x menos 2x. Entonces, al hacer la división, recordemos que se resta el exponente que está en el denominador. Por lo tanto, voy a poner aquí una notita. Esto corresponde a e a la x menos 2x. Y el resultado es menos x, como ya nos dice su compañero. Para la segunda fracción haremos el mismo procedimiento. ¿Cuál será el resultado de e a la 2x entre, e a la 4x entre e a la 2x? E a la 2x. Así es, muy bien. E a la 2x. Como estos integrandos, las funciones exponenciales, resultaron con exponente lineal, pues voy a practicar el mismo procedimiento que hice en la parte inicial de esta clase, en donde el integrando es de la forma e a la ax más b. Recuerdan que lo hicimos más directo. ¿Cuál es el resultado de la integral de e a la menos x? Menos e a la x. Sí, solamente corrijo un poquito. Ahí en la última parte otra vez, menos e, ¿a qué exponente? A la menos x. A ¿no? la menos x, ajá. Es que fue quizá ahí no te diste cuenta, pero solo nos mencionaste e a la x. Pero bueno, hago la corrección y no hay ningún problema. Muy bien, entonces el signo menos viene de 1 entre menos 1, que es menos 1. Para la segunda integral, ¿cuál es el resultado? Ah, no es cierto, sería menos 1/2 de e a la 2x. Así es, muy bien. Igual que lo hicimos en la primera parte del curso. Menos 1/2 de e a la 2x, correcto. Más la constante de integración. Muy bien. Bueno, ahí está el resultado para Q5. ¿Tienen alguna pregunta en estos ejercicios que hemos abordado hasta ahora? Ahora, para esta segunda parte de la sesión, vamos a continuar con funciones trigonométricas. En esta integral que vemos aquí, de hecho no hemos todavía obtenido ninguna integral. En esta expresión que vemos, que es la función y igual a coseno de x más b, está justamente el punto de partida para lo que requerimos. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Recuerdan que cuando trabajamos en la primera parte el concepto de antiderivada, usamos una tabla con distintos elementos? La primera columna es la función y, la segunda columna corresponde a la derivada, la tercera columna corresponde al diferencial y en la cuarta columna escribimos una expresión en integral. Bueno, es lo mismo que vamos a hacer ahora, pero aquí ya no lo estoy escribiendo en forma de tabla, sin embargo,
usaremos los mismos elementos. Tenemos la función inicial y, que es el coseno de ax más b. Observen cómo es el argumento de esta función trigonométrica. Es ya una forma lineal. Después, la derivada de esta función. ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es la derivada del coseno de ax más b? Es menos seno de ax más b. Ajá, muy bien. Solo falta un elemento, pero por ahora voy a escribir lo que ya nos dijiste, que es correcto. Menos seno de ax más b. Muy bien. ¿Qué me quiere decir ese elemento que nos está faltando en esta integral? Perdón, en esta derivada. La constante de integración, maestra. Yo me tuve la culpa porque dije integral y me equivoqué. No, es una derivada. Por la derivada de A. Exactamente. La derivada de ax más b, que es a. Ahí está. Muy bien. La derivada del coseno es menos seno con el mismo argumento multiplicado por la derivada del argumento, que en este caso es a. Correcto. Ahora, el diferencial de la función lo formamos con la derivada, recordemos que es la misma derivada, multiplicada por el diferencial de x. Entonces solamente reescribo la derivada y multiplico por el diferencial de x. ¿De acuerdo? Ahí está. La expresión equivalente en la forma de integral, si la recuerdan, es reescribir esta última, lo que antes era la penúltima columna, aquí, e igualarla a la función de partida. Entonces es menos a seno de ax más b diferencial de x, y esto es igual a la función inicial, que es coseno de ax más b más la constante de integración. ¿De acuerdo? Nuestro objetivo es obtener la integral de la función seno de ax más b. Observemos que en esta integral, por supuesto, está involucrada esa función, pero además hay algo más, que es este factor menos a, que pues no nos interesa. Esta constante es, digamos, relativamente simple de quitar, haciendo la división justamente entre esa constante. Por cierto, aquí en vez de poner c, voy a poner c1, es una constante de integración, le voy a llamar simplemente c1. Para despejar lo que yo requiero, que es la integral del seno de x más b, lo que haré a continuación será realizar la división de cada elemento de esta igualdad entre el factor menos a, para que del lado izquierdo se simplifique y quede despejada la integral que yo requiero. Eso es lo que haré en la siguiente página. Voy a escribir el resultado. Ahora ya no voy a tener el factor en esta integral porque se va a simplificar. Menos a entre menos a es 1 y únicamente nos queda la integral del seno de ax más b. Ahí está, seno de ax más b diferencial de x
Y vamos a ver qué resulta del lado izquierdo, derecho de la igualdad. Nos queda la fracción coseno de x más b entre menos a, que es equivalente a menos 1 sobre a. Voy a escribir la fracción primero, menos 1 sobre a, multiplicada por el coseno de ax más b. Observen que el ángulo o argumento de esta función trigonométrica no cambia, se queda exactamente igual. Y agregamos, como siempre, la constante de integración. Entonces, el factor menos 1 sobre a es importante recordarlo cuando integramos a la función seno de ax más b. Ahí está. Voy a resaltar esta igualdad, que es muy importante. La vamos a usar para algunos ejercicios y bueno, es importante tenerla ahí en cuenta. ¿Alguna pregunta que tengan de esta igualdad? Bueno, se me ocurre que podemos hacer el mismo caso. Escribir a igual a, sustituir a igual a 1, b igual a 0, para tener una expresión más simple. Si a vale 1 y b vale 0, esta integral tiene como integrando a la función seno de, si a vale 1 y b vale 0, es únicamente x. Diferencial de x. Si a vale 1, aquí, si a vale 1, lo sustituyo, me queda menos 1, o sea, solamente escribo el signo, menos 1, por el coseno de ax más b, es decir, el mismo argumento que es x simplemente, más c. Ahora, pues ya tengo esta otra integral que va a ser importante para hacer cambios de variable, y es justamente lo que voy a escribir a continuación. Voy a hacer el cambio de u. Ahora, si x, voy a escribir así, si x es igual a u, simplemente voy a cambiarle de nombre a la variable y eso va a ser útil cuando hagamos sustituciones ya más complejas. Puedo regresar a esta expresión. Entonces, la integral de seno de u, diferencial de u, es igual a menos coseno de u más la constante de integración. Entonces, la integral de seno es menos coseno. Ahí está. Bueno, esta también es importante recordarla. Vamos a practicar ahora esta integral con las siguientes funciones que tienen un integrando como la función seno de algún argumento que sea una función lineal. Aquí está. Entonces, es importante identificar el factor a y recordar que ese factor debe de multiplicarse por menos 1. Voy a realizar la primera integral. El resultado de la integral de seno de 2x menos 1 es menos un medio. Recordemos que el menos viene de la propia integral, el 2 viene del factor de x, por el coseno de 2x más 1 más la constante de integración. Ahora, con la misma idea vamos a realizar las siguientes integrales. Y aquí quisiera que ustedes me dijeran cuál es la integral de la función 3 seno de 9x menos 2. Menos un tercio del coseno de 9x menos 2 más la constante de integración. Muy bien, correcto. Menos un tercio, así es. Perfecto. Coseno de
9x menos 2. Muy bien. Más c. Este 1/3 viene justamente de la división de 3 entre 9 y el signo menos viene de la propia integral de la función seno. Correcto. Voy a subrayar los resultados. Vamos con la siguiente integral, la integral de seno de x más 2. Menos coseno de x más 2 más la constante. Correcto. Muy bien. Menos coseno de x más 2. Más la constante de integración. Muy bien. Ok. Vamos con la integral de seno de 9. Aquí es un menos 4z, diferencial de z. ¿Cuánto vale esa integral? Pues sí. Menos Un coseno. cuarto. Ah, bueno, ajá. Ajá, el factor es Un, un cuarto positivo. Menos un cuarto cuarto. positivo. Ajá. De Del coseno de 9 menos 4z más la constante de integración. Así es. Ujú. El factor se vuelve positivo porque por un lado está el menos 1 de la propia integral del seno y por otro lado está el menos 1 del factor, el factor de menos 4. Ajá. Entonces menos por menos es más y solamente queda un cuarto. Correcto. Ahí está el resultado. Si tienen dudas, no tienen que hacer más que abrir su micrófono y preguntar. Bueno, ahora la integral de seno de 9 menos 6 omega. Omega es la variable de integración. Un sexto coseno Ajá. ¿Qué más? de 9 menos 6 a la W. Ok. O W. Ajá. 9 menos 6. Bueno, aquí le voy a poner es omega. Muy bien. Más la constante de integración. Correcto. Muy bien. Perfecto. Vamos con la integral de 2 seno de 15x menos 6. Menos 2 quinceavos del coseno ¿Qué más? ¿Todo completo? 15x. Ajá. Bueno, menos 2 quinceavos del coseno de 15x menos 6 más la constante de integración. Perfecto. Muy bien. 15x menos 6 más la constante de integración. Muy bien. Perfecto. Vamos ahora en el ejercicio 3 que tiene primero un factor 3 y segundo el factor de y es 3 medios. ¿Cuál es el resultado ahora de la integral que ven en este ejercicio 3? Menos un tercio. Menos un tercio. La fracción... Sería menos 2, ¿no? Fracción 6 Menos tercios. 2 enteros. Ajá, Menos 2 coseno. exactamente. Esta fracción se forma, la vamos a escribir aquí, con la división de 3, que es el 3 que tenemos aquí, entre 3 medios. Claro, con signo negativo. Entonces 3 entre 3 medios, esto es como tener 3 entre 1. Multiplico 3 por 2, que son 6. Y 1 por 3, que son 3, y ahí nos da el 2. Entonces sí, en efecto, el resultado es menos 2
es el factor de coseno con el mismo argumento. Ahí no voy a cambiarle nada al argumento. 3 medios de y menos 5 más c. Perfecto, ahí está. Ahí quedó el resultado. Vamos con el siguiente ejercicio. Me quiere decir cuál es el resultado de esta integral. Menos 9 séptimos coseno de 7 sobre 13z menos 6. Muy bien. Más la constante. Perfecto. Muy bien, menos 9 séptimos. Este menos 9 séptimos, bueno, 9 séptimos se formó con la división de 3 entre 7 tercios. El resultado es 9 séptimos. Muy bien. Y subrayamos el resultado. ¿Alguna pregunta en estos ejercicios? Muy bien, vamos ahora con el caso de la integral de la función coseno. Nuestro punto de partida para esta integral será la función seno de ax más b. Seno de ax más b. Ahí está. De igual forma construiremos las 4 columnas de la tabla de la siguiente forma. La segunda columna, bueno, la primera es la función, la segunda es la derivada. ¿Cuánto vale la derivada de seno de ax más b? Coseno de A, digo, Ajá, coseno de ax más b. X más B, Ajá. ¿Qué más tenemos que agregar a esa derivada? ¿Se acuerdan que agregamos antes? 1 sobre A, La derivada de A. La derivada de ax más b, que es a. 1 sobre a se agrega cuando se integra. En este caso estamos derivando. Entonces la derivada de x más b, o sea que es el argumento, es a. ¿Vale? Ahora, el diferencial se forma con esta misma derivada multiplicando por el diferencial de x. Y la forma integral de esta función quedará de la siguiente forma. Reescribo esta última línea, que es entonces la integral de a por el coseno de ax más b con, recordemos, es el mismo argumento, ax más b, y el resultado debe ser la función, en este caso y, que es seno de ax más b. Más la constante de integración a la que llamaré C1. El objetivo es encontrar una expresión para la integral del coseno de ax más b. Si bien está en esta integral, hay un factor a que no requerimos. Vamos a hacer el mismo procedimiento que antes. Dividiré entre esa constante a toda la igualdad que acabamos de obtener.
Entonces divido entre A y entre A. Entonces la primera expresión del lado derecho ya quedó más simple porque la constante A entre A se vuelve 1 y únicamente nos queda la integral del coseno de ax más b y esto es igual a seno de x más b entre a. Bueno, el factor 1 sobre a lo voy a colocar al inicio, entonces esto es 1 sobre a seno de ax más b. Después, la constante C1 sobre A es otra constante porque ambas son valores fijos, son constantes. Simplemente lo escribo como una constante C. Por eso es que al inicio le pongo C1 porque al dividir pues ya es otra constante. Este es el resultado que estábamos buscando. Me parece muy útil que hagamos la consideración para el caso particular en el que A vale 1 y B es igual a 0. Entonces, si A es igual a 1 y B es igual a 0, la integral nos queda de la siguiente forma. A vale 1, entonces queda x simplemente y b vale 0, es decir, coseno de x. Coseno de x, diferencial de x, es igual a 1 sobre a, pero ese 1 sobre a es 1 sobre 1, y simplemente escribimos la función seno de ax más b, que para esta función en particular solamente es x, más c. Entonces observen que aquí no hay un factor menos 1 como en la integral de seno. La integral de coseno es seno. Voy a resaltar este resultado, es bien importante. Y finalmente voy a reescribir la integral con una variable distinta que va a ser muy útil cuando hagamos cambios de variable. Entonces, si x es igual a u, la integral queda de la siguiente forma. Es integral de coseno de u diferencial de u es igual a seno de u más la constante de integración. Pues ahí está. Entonces vamos a guardar este resultado también ahí en nuestro formulario porque va a ser muy útil. Vamos con el siguiente conjunto de integrales que tienen este tipo de funciones, coseno de ax más b. Recordando cómo se forma la integral, quisiera que me dijeran cuánto vale la integral para la primera función, coseno de 3x menos 1. La voy a hacer yo y ahorita si quieren me apoyan con los demás. Entonces es 1/3 de seno
de 3x menos 1 más la constante de integración. El factor 1 sobre a es igual que en las integrales anteriores. Se tiene que escribir aquí al inicio. ¿Cuál sería ahora el resultado de la segunda integral? Sería 5/8 de seno, Ajá, ¿qué más? 8x más 2 más la constante de integración. Correcto. Ajá, 5/8 de seno de 8x más 2. Muy bien. El argumento nunca va a cambiar cuando se integre o cuando se deriva. Únicamente cambiaría si usamos una identidad trigonométrica. Ahí está. Y subrayo el resultado. Muy bien. Ahora vamos con la integral número 3. ¿Quién me dice cuál es el resultado? 1/2 del coseno de 2x más 8 más la constante. Correcto, muy bien. 1/2 de coseno de, perdón, de seno. Dije Seno. coseno. Sí, gracias. Seno de 2x menos 8. Más 8, perdón. Más 8 más c. Muy bien. Perfecto. Vamos con la integral número 4. Este es 2 menos z. Sería menos seno Menos de el 2 seno menos z de más la 2 constante. Ajá, menos seno, ¿verdad? Porque el factor de la variable es menos 1. Entonces queda menos 1. Muy bien, seno de 2 menos z. No siempre el factor que debemos usar es el que aparece al inicio. Recordemos que el factor que nos interesa es el que multiplica a la variable. Muy bien, perfecto. Ok, vamos con el siguiente conjunto de integrales. Integral de coseno de 4 menos 3 omega, diferencial de omega. Menos 1/3 del seno de 4 menos 3 omega más la constante. Muy bien, correcto. Menos 1/3 de seno de 4 menos 3 omega. Más la constante de integración. Correcto. Ahí está. Segunda integral, aquí hay un menos y aquí también. ¿Cuál es el resultado de esta integral? Número 2. Sería menos 2/5 de seno, Ajá. 10x menos 1 más la constante. Ujú. Muy bien, menos 2/5 de seno. Ahí cuando leemos la función seno, decimos seno de, porque este es el argumento, 10x menos 1. No es la constante, correcto, muy bien. Y subrayamos el resultado. El 2/5 proviene de la división de 4 sobre 10. Ahí ya su compañero hizo la simplificación, que es lo que debemos de hacer en cada caso. Vamos con la integral número 3.
Es 2 seno de 2 tercios de y menos 1 más la constante. Ajá, ahí solamente... Sería 3, ¿no? Ajá, corrijo la constante, así es. Porque la fracción que vamos a resolver es 2 dividido entre 2 tercios, que es el factor de y. Este 2 es equivalente a 2 entre 1. Multiplicamos 3 por 2, que es 6. Y dividimos entre 2 por 1, que es 2. Es decir, el resultado de esa fracción es 3. Ese es el valor que vamos a escribir. Entonces es 3 seno de 2 tercios de y menos 1. Muy bien. Ahí nada más. Generalmente en las fracciones es donde suele haber mayor confusión, ¿no? Solamente recordar cómo se construye con la división y hacer la división. Correcto. Vamos con la integral número 4. Sería 4 seno Ajá. de 3 cuartos de z menos 2 más la integral. Más la constante de integración. Muy bien. Ajá. Entonces 4 veces seno de 3 cuartos de z menos 2 más la constante. Correcto. Ahí está. Ujú. Perfecto. Bueno, vamos con los últimos 2 ejercicios de esta sesión. La variable para esta integral es delta, la letra delta del alfabeto griego. ¿Cuál es la integral de 8 coseno de 3 delta menos 4? Sería 8 tercios de seno Ajá. ¿Qué más? de 3 delta menos 4 más la constante de integración. Muy bien. 8 tercios de seno de 3 veces delta. Ujú, muy bien, 3 delta. Menos 4 más la constante de integración. Correcto. Y finalmente la integral de 5 coseno de 2 omega, este es omega, diferencial de omega. ¿Cuánto vale esta integral? Sería 5 medios Ujú. de seno, Ajá, paréntesis, 2 omega omega más la constante. más la constante. Muy bien, ujú, correcto. 5 medios seno de 2 omega más la constante de integración. Muy bien. Pues, chicos, muchas gracias por haber participado en esta sesión. No sé si tengan alguna duda de algún ejercicio, de cómo se usa alguna de las integrales que revisamos el día de hoy. Profesora, ¿va a mandar este archivo y la grabación de la clase? Sí, sí, claro. Igual que lo he hecho en las sesiones anteriores, el archivo lo tendrán de manera más inmediata y la grabación la tendrán probablemente hoy en la noche o mañana temprano. Ok, gracias, maestra. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan con respecto a la clase en general? No, profesora, todo está claro. ¿No? Bueno, pues vamos a seguir practicando. La siguiente semana vamos a tener una práctica de todas estas integrales, ahora sí ya juntas, para que
hagamos estos cálculos mentales ya con distintas integrales. Solo recordarles que cuando yo termino de revisar alguna tarea, siempre envío las notificaciones por Gradescope y es importantísimo que ustedes revisen si he colocado notas o en dónde están, bueno, algunos pues ya no tienen que corregir nada, pero en algunos otros casos sí. Cuestiones de notación, de signos, de simplificación es bien importante, ¿de acuerdo? Nos vemos la siguiente clase.